El salón emperador del Hotel St. Regis en Polanco resplandecía bajo las luces de los candelabros de cristal. La crema innata del mundo empresarial mexicano circulaba entre copas de champán y conversaciones millonarias. Verónica Mondragón, enfundada en un vestido negro de diseñador que había seleccionado cuidadosamente para la ocasión, observaba la escena con la calculada compostura que había perfeccionado durante sus 15 años de matrimonio con José Alcázar, uno de los empresarios más respetados de la Ciudad de México. A sus 42 años, Verónica había aprendido a jugar el papel de esposa perfecta. Originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca, había escalado socialmente gracias a su aguda inteligencia y determinación férrea. Su educación en finanzas y su intuición para los negocios la habían convertido en un activo valioso, aunque silencioso, en el imperio empresarial de su esposo. «Sonríe más, cariño», le susurró José al oído mientras saludaban a los invitados. «Esta noche cerramos el trato con GlobalNet. $50 millones que nos pondrán en otra liga». Verónica asintió, ajustando su expresión a la sonrisa medida que sabía que él esperaba. El aroma de su perfume caro se mezclaba con la tensión que emanaba de su cuerpo. Esta noche era crucial. GlobalNet, una multinacional tecnológica, estaba a punto de adquirir una participación mayoritaria en Innova Solutions, la empresa de desarrollo de software que José había fundado con Adrián Vega, un viejo amigo de la universidad que ahora fungía como CEO de la compañía. «Ahí está Ricardo Fuentes», señaló José refiriéndose al presidente de GlobalNet México. «Vamos a saludarlo». Ricardo Fuentes, un hombre corpulento de 50 y tantos años, conversaba animadamente con Adrián Vega en un rincón del salón. Al ver acercarse a José y Verónica, los hombres interrumpieron su conversación. «José, qué gusto verte», saludó Ricardo con un fuerte apretón de manos. «Y la encantadora Verónica, tan elegante como siempre». «Ricardo, el placer es nuestro», respondió José con ese tono seguro que usaba en sus negociaciones. «Estamos emocionados por la firma de mañana». Mientras los hombres se sumergían en detalles financieros, Verónica notó algo extraño en la mirada de Adrián, un destello de inquietud, quizás de culpa. Lo conocía desde hacía años, había sido testigo de su boda con José, había compartido cenas familiares y vacaciones. Algo no encajaba. «¿Y qué opinas sobre las proyecciones financieras, Verónica?», preguntó de repente Ricardo, girándose hacia ella. «José me comenta que tienes un ojo excepcional para los números». Antes de que pudiera responder, sintió la mano de José presionando firmemente su cintura. «Oh, Verónica no está involucrada en ese aspecto del negocio», interrumpió él con una risa condescendiente. «Ella se encarga de las relaciones públicas, las galas benéficas, ya sabes». «Pero tengo entendido que estudió finanzas en el ITAM», insistió Ricardo genuinamente interesado, «y Adrián mencionó que revisaste los estados financieros del último trimestre». El ambiente se tensó. Verónica pudo sentir cómo la presión de los dedos de José aumentaba sobre su piel. Aún así decidió responder. «En realidad, noté algunas discrepancias en los reportes de...». «No hables, campesina», explotó José, alzando la voz más de lo que pretendía. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Varias cabezas se giraron hacia ellos. El rostro de Verónica se congeló en una expresión impasible, pero sus ojos ardían. Ricardo Fuentes dio un paso atrás, visiblemente incómodo. Adrián, sin embargo, dio un paso adelante. «Creo que deberíamos escuchar lo que Verónica tiene que decir», dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Después de todo, fue ella quien detectó las inconsistencias en los balances que podrían haber comprometido toda la negociación. José miró a Adrián con furia apenas contenida. «No sé de qué estás hablando, pero este no es el momento ni el lugar», masculló entre dientes. «Por el contrario», intervino Ricardo, «me interesa mucho escuchar sobre esas inconsistencias antes de que firmemos mañana». En ese preciso instante un estruendo resonó en el salón. Adrián había dejado caer deliberadamente su copa de champán, rompiendo el tenso silencio. El cristal se hizo añicos contra el mármol del suelo, salpicando los zapatos italianos de José. «Perdón, qué torpe», se disculpó Adrián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado. ¿Les parece si usamos la sala de juntas del hotel?
Mientras un camarero se apresuraba a limpiar los fragmentos de cristal, Verónica intercambió una mirada con Adrián. En sus ojos vio algo que no había notado antes: un aliado. Y por primera vez en años, sintió que la máscara perfecta que había construido comenzaba a resquebrajarse, revelando a la mujer decidida que siempre había sido. La sala de juntas del St. Regis, con sus paredes revestidas de madera oscura y ventanales que ofrecían una vista panorámica del Paseo de la Reforma, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que Verónica había estado postergando durante años. El aire acondicionado soplaba suavemente, contrastando con el calor de la confrontación que estaba a punto de estallar. José cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Su rostro, normalmente compuesto para las apariencias públicas, estaba deformado por la ira. ¿Qué demonios fue eso, Adrián?, escupió las palabras. ¿Y tú, Verónica? ¿Inconsistencias? ¿De qué mierda están hablando? Ricardo Fuentes, que había insistido en participar en la reunión, se mantuvo en silencio, observando la dinámica con interés analítico. Verónica se sentó con la espalda recta, su postura defensiva pero firme. El temblor de sus manos era imperceptible para todos, excepto para ella misma. «Creo que deberías calmarte, José», dijo Adrián, aflojándose la corbata. «Y quizás, por una vez, escuchar lo que tu esposa tiene que decir». «Detecté transferencias irregulares, José», habló por fin Verónica, su voz sorprendentemente firme. $4 millones desviados a una cuenta en Islas Caimán durante los últimos 6 meses. José palideció momentáneamente antes de recuperar su fachada. «No sé de qué estás hablando. Esos son asuntos de la empresa que claramente no entiendes». «Lo entiendo perfectamente», continuó ella. «También entiendo por qué has estado tan desesperado por cerrar este trato. Necesitas el dinero de GlobalNet para cubrir el desfalco antes de que sea evidente en la auditoría anual». Ricardo Fuentes se enderezó en su asiento, su expresión pasando de la curiosidad al recelo. «¿Es esto cierto, José?», preguntó con tono grave. «Por supuesto que no», respondió José con una risa forzada. «Mi esposa está confundida. Probablemente vio algún documento fuera de contexto». «Muéstrale los informes, Adrián», dijo Verónica. Adrián dudó un momento, sus ojos moviéndose de José a Verónica. Finalmente, extrajo una tableta de su maletín y la encendió. «Verónica me contactó hace 3 semanas», explicó mientras buscaba los archivos. «Me dijo que había encontrado algo extraño en los movimientos financieros y quería mi opinión. Al principio no le di importancia, pero cuando revisé a fondo, le entregó la tableta a Ricardo, quien comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, su ceño frunciéndose cada vez más. «Hijo de puta», murmuró José, mirando a Adrián con odio. «¿Me traicionas así? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Lo que has hecho por mí?», respondió Adrián, su voz elevándose. «Construimos esta empresa juntos, José, pero en los últimos años has estado actuando como si fuera exclusivamente tuya, tomando decisiones unilaterales, marginándome. Eres el CEO por mi gracia», gritó José, golpeando la mesa con el puño. «Sin mi visión, sin mis contactos, seguiría siendo un programador mediocre en alguna empresa insignificante». Verónica observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y horror. El hombre con el que se había casado, el que proyectaba una imagen de sofisticación y control absoluto, se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Necesito hacer algunas llamadas», anunció Ricardo levantándose abruptamente. «Obviamente la firma de mañana queda suspendida hasta que aclaremos esta situación». «Ricardo, por favor». José cambió instantáneamente su tono a uno conciliador. «Esto es un malentendido que podemos resolver. La adquisición beneficiará a ambas partes, lo sabes. Lo que sé es que no puedo asociarme con una empresa bajo sospecha de fraude», respondió Ricardo fríamente. «Me comunicaré con ustedes mañana». Cuando la puerta se cerró tras la salida de Ricardo, el silencio en la sala se hizo opresivo. José miró a Verónica con un desprecio que le heló la sangre. «Espero que estés satisfecha», dijo con voz peligrosamente baja. «Acabas de destruir todo por lo que he trabajado». «No, José», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «Tú lo destruiste cuando decidiste robar de tu propia empresa, cuando empezaste a tratarme como si fuera una simple decoración a tu lado, cuando me llamaste campesina delante de todos, como si mi origen fuera algo de lo que avergonzarse».
José se acercó a ella con paso amenazante. Adrián se interpuso instintivamente. «Ni se te ocurra, José», advirtió. «Ya has hecho suficiente daño». «Esto no se queda así», amenazó José recogiendo su abrigo. «Ninguno de los dos sabe con quién se está metiendo». Cuando José abandonó la sala, Verónica sintió que podía respirar por primera vez en horas. Sus manos, ahora visiblemente temblorosas, se aferraron al borde de la mesa. «¿Estás bien?», preguntó Adrián sentándose a su lado. «No», respondió ella con honestidad, «pero lo estaré». «Verónica, hay algo más que debes saber», dijo Adrián después de un momento de duda. «Algo sobre José que descubrí recientemente». El teléfono de Verónica vibró en su bolso. Era un mensaje de José. «Te espero en casa. Tenemos mucho de qué hablar». Verónica miró la pantalla. Luego a Adrián. «Dímelo ahora», exigió. «Necesito saber exactamente a qué me estoy enfrentando». La lluvia repiqueteaba contra los ventanales del apartamento que Adrián mantenía en la colonia Roma. Verónica observaba las gotas deslizarse por el cristal, formando patrones que parecían reflejar el caos de su propia vida. No había regresado a la mansión en las lomas donde vivía con José, no después de lo que Adrián le había revelado. «¿Estás seguro de esto?», preguntó por enésima vez, su voz apenas audible sobre el rumor de la tormenta. Adrián asintió mientras servía 2 tazas de café en la isla de la cocina. Su apartamento, minimalista y funcional, ofrecía un extraño confort en medio de la crisis. «Completamente. Descubrí los documentos hace un mes, cuando investigaba las transferencias que mencionaste», explicó. «José no solo ha estado desviando fondos de Innova, ha estado usando la empresa para lavar dinero del cártel de Jalisco». Verónica cerró los ojos, asimilando la magnitud de la revelación. Su esposo, el respetado empresario, el filántropo que aparecía en revistas de negocios, estaba vinculado con uno de los cárteles más violentos de México. «Por eso estaba tan desesperado por cerrar el trato con GlobalNet», continuó Adrián. «No solo para cubrir el desfalco, sino para darle legitimidad a las operaciones. Una multinacional americana como accionista mayoritario habría proporcionado el escudo perfecto». El teléfono de Verónica vibró nuevamente. Era el 10º mensaje de José desde que había abandonado el hotel. Esta vez decidió leerlo. «Si no estás en casa en 1 hora, consideraré que has elegido tu bando. Atente a las consecuencias». Un escalofrío recorrió su espalda. No era una amenaza vacía. Conocía a José lo suficiente para saber que era capaz de cumplirla. «Necesito irme de aquí», dijo, levantándose abruptamente. «No puedo involucrarte más en esto, Adrián. Ya has arriesgado demasiado». «¿E ir a dónde?», preguntó él bloqueándole el paso. «José te está buscando. Probablemente ya tiene gente vigilando tu casa, la de tus padres, la de tus amigas». Verónica se dejó caer nuevamente en el sofá, la realidad de su situación aplastándola como una losa. 15 años de matrimonio, y ahora se daba cuenta de que nunca había conocido realmente al hombre con el que compartía su vida. «Tengo pruebas, Verónica», dijo Adrián, sentándose frente a ella, «suficientes para hundirlo. Pero necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda?», preguntó ella, levantando la mirada. «¿Para qué?». «Para acceder a su computadora personal. Sé que guarda ahí los registros de todas sus transacciones con el cártel. Si los obtenemos, podemos llevarlo todo a las autoridades». Verónica soltó una risa amarga. «¿Las autoridades? ¿Crees que un hombre que ha estado lavando dinero del narco durante años no tiene comprados a policías y jueces?» «No a todos», respondió Adrián. «Tengo un contacto en la Fiscalía especializada en delincuencia organizada, alguien de confianza que ha estado tras la pista del cártel durante años, pero necesita pruebas concretas». El teléfono de Verónica comenzó a sonar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. La foto de José apareció en la pantalla. Con manos temblorosas, rechazó la llamada. «No puedo volver a esa casa», murmuró. «No tienes que hacerlo», dijo Adrián. «Al menos, no sola». La lluvia arreciaba afuera. Verónica se acercó nuevamente a la ventana. Las calles de la Ciudad de México brillaban bajo las luces urbanas, ajenas al drama que se desarrollaba en aquel apartamento. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo después de un largo silencio. «Durante años, José se ha burlado de mis orígenes. La campesina que se casó con el príncipe. Así me presentaba en broma con sus amigos íntimos. Como si venir de Oaxaca,
de una familia humilde pero honesta, fuera algo vergonzoso. Y todo este tiempo, él ha estado ensuciándose las manos con dinero manchado de sangre. Adrián se acercó y por primera vez desde que se conocían, la abrazó. No fue un gesto romántico, sino un acto de solidaridad, de comprensión mutua entre dos personas atrapadas en una situación imposible. Lo que dijo en el evento, comenzó Adrián, fue la gota que derramó el vaso, completó ella. Llevo años aguantando sus desprecios privados, pero humillarme así en público. Se separó del abrazo y se secó una lágrima rebelde que había escapado. Hay algo que no te he contado, Adrián, dijo su voz repentinamente más firme. Yo también tengo pruebas contra José. Adrián la miró con sorpresa. ¿Qué tipo de pruebas? Hace 6 meses encontré por casualidad unos documentos en su caja fuerte. Fotografié todo. Eran acuerdos con nombres en clave, cifras millonarias. No entendía bien de qué se trataba, pero sabía que era algo turbio. Desde entonces he estado vigilándolo, recopilando información. ¿Dónde están esas fotos? En una memoria USB, escondida en mi oficina en casa, respondió. Hay una caja de seguridad detrás del cuadro de Tamayo. José no sabe que existe. La instalé hace años, cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien. El teléfono de Adrián sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Sé que está contigo. Tienen 24 horas para entregarme los documentos o ambos lo lamentarán. Ta. Adrián le mostró el mensaje a Verónica, cuyo rostro palideció. Tenemos que actuar ahora, dijo ella sorprendiéndose de su propia determinación. Esta noche. Es demasiado peligroso, protestó Adrián. José debe tener la casa vigilada. Precisamente por eso tengo que ir, insistió Verónica. No esperará que vuelva. Cree que estoy aterrorizada, escondiéndome. Y tiene razón, lo estoy. Pero también estoy furiosa, Adrián. Furiosa por los años de manipulación, de sentirme inferior, de dudar de mi propio valor. Ya no más. La lluvia comenzaba a amainar. Verónica miró el reloj. Casi medianoche. La Ciudad de México dormitaba bajo el manto húmedo de la tormenta. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan, dijo Adrián resignándose a la determinación de Verónica. Y necesitamos ayuda. Verónica asintió, sintiendo una extraña calma. Por primera vez en años, tenía un propósito claro, una misión que iba más allá de ser la esposa perfecta de José Alcázar. Era hora de recuperar su identidad, su dignidad, y si para ello tenía que enfrentarse al peligro, que así fuera. Llama a tu contacto en la fiscalía, ordenó. Dile que tendremos las pruebas antes del amanecer. La mansión en las lomas se alzaba imponente bajo el cielo nocturno, ahora despejado tras la tormenta. Desde el auto estacionado a una cuadra de distancia, Verónica observaba la que había sido su casa durante más de una década. Las luces del primer piso estaban encendidas, señal de que José seguía despierto, probablemente esperándola. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mónica Salgado, la fiscal especializada que Adrián había contactado. Una mujer de unos 50 años, con ojos agudos que denotaban años de enfrentamiento con la delincuencia organizada. Completamente, respondió Verónica, aunque su corazón latía desbocado. Conozco cada rincón de esa casa, cada rutina de José. Puedo entrar y salir sin que me detecte. Adrián, sentado en el asiento trasero, repasaba el plan por enésima vez. Recuerda, solo necesitamos la memoria USB y, si es posible, acceder a su computadora para copiar los archivos más recientes, dijo. No te arriesgues más de lo necesario. Verónica asintió, ajustando el pequeño dispositivo de comunicación en su oído. Llevaba ropa oscura y el cabello recogido bajo una gorra. En su bolsillo, una pequeña linterna y un dispositivo USB para clonar archivos. Los de vigilancia están en la entrada principal y en el jardín trasero, informó uno de los agentes encubiertos que acompañaban a la fiscal. Pero la entrada lateral del servicio parece despejada. Es mi ruta, confirmó Verónica. La alarma tiene un código secundario que José no conoce. Lo programé hace tiempo, por si acaso. Mónica la miró con renovado respeto. Eres más astuta de lo que tu esposo piensa, ¿verdad? Siempre subestimó a la campesina, respondió Verónica con una sonrisa tensa. Es hora. Salió del auto y caminó con naturalidad por la acera, como una vecina más regresando a casa. La calle exclusiva y tranquila estaba desierta a esa hora. Al llegar a la esquina de la propiedad,
Se deslizó por un pasaje estrecho entre arbustos que ella misma había mandado plantar años atrás, previendo quizás inconscientemente que algún día necesitaría una vía de escape. La puerta de servicio se dio silenciosamente con su llave. Ingresó el código secundario en la alarma y contuvo la respiración. La pequeña luz verde le indicó que había funcionado. Estaba dentro. «Estoy en la cocina», susurró al micrófono oculto. «Voy hacia mi oficina». La mansión estaba en silencio, pero podía escuchar el murmullo lejano de la televisión desde el estudio de José. Se movió con la agilidad de quien conoce cada tabla que cruje, cada esquina donde la luz de la luna podría delatarla. Su oficina, un espacio que José había concedido con reluctancia para sus proyectos de caridad, como él los llamaba despectivamente, estaba a oscuras. Cerró la puerta sin hacer ruido y encendió la pequeña linterna. El cuadro de Tamayo, una obra original que ella había adquirido con la herencia de su abuela, uno de los pocos aspectos de su vida que José no controlaba, ocultaba la pequeña caja fuerte. La abrió con dedos temblorosos y extrajo la memoria USB. «Tengo la memoria», informó en un susurro. «Voy por la computadora». «Verónica, ten cuidado», respondió la voz de Adrián en su oído. «Si José está en el estudio, es demasiado arriesgado. Necesitamos esos archivos», insistió ella. «Confía en mí». Salió de su oficina y se dirigió hacia las escaleras. El estudio de José estaba en el segundo piso, al final del pasillo. A medida que se acercaba, la voz de su esposo se hacía más clara. Estaba hablando por teléfono. Su tono evidenciaba frustración. «No me importa cómo lo hagas», decía. «Quiero a Adrián localizado antes del amanecer, y cuando lo encuentres, encuentra también a mi esposa. Me han traicionado, y sabes cómo respondo a las traiciones». Verónica se quedó inmóvil, oculta tras una columna. José continuó. «Los documentos no pueden salir a la luz. Si lo hacen, todos caemos. Tú, yo, toda la operación. No quiero excusas. Quiero resultados. Y cuando los tengas, quiero que les des una lección que nunca olvidarán». El corazón de Verónica se congeló. No era solo una amenaza empresarial. José estaba dispuesto a recurrir a la violencia. «Verónica, sal de ahí ahora mismo», ordenó Mónica en su oído. «Tenemos suficiente con la memoria USB y hemos grabado la conversación de José. Es evidencia de amenazas directas». Pero Verónica había llegado demasiado lejos para retroceder. Con una determinación que ni ella misma sabía que poseía, esperó a que José terminara la llamada. Luego, en lugar de huir, hizo lo impensable. Entró al estudio. José levantó la vista, sorprendido al principio. Luego su expresión se transformó en una mezcla de alivio y triunfo. «Vaya, vaya. La esposa pródiga regresa», dijo con sarcasmo. «¿Te cansaste de esconderte detrás de Adrián?» «No estaba escondiéndome, José», respondió ella con calma. «Estaba decidiendo qué hacer contigo». José soltó una carcajada. «¿Conmigo? ¿Tú? Por favor, Verónica, vuelve a la realidad. Sin mí no eres nadie en esta ciudad». «Te equivocas», dijo ella, acercándose al escritorio. «Soy más de lo que nunca has querido ver. Y ahora lo sé. ¿A qué has venido? ¿A suplicar perdón? ¿A negociar?» «He venido a despedirme, José», respondió ella, manteniendo una calma que contrastaba con el tumulto interior. «Y a decirte que sé todo. Sobre el cártel, sobre el lavado de dinero, sobre las amenazas. Todo». El rostro de José se endureció. «No sabes nada. Y si sabes algo, más te vale olvidarlo. Por tu propio bien». «¿Me estás amenazando?», preguntó ella, acercándose más. «Después de todo lo que me has hecho pasar, ¿todavía crees que puedes intimidarme?» «No es una amenaza, es un consejo», respondió él, levantándose. «La gente con la que trato no juega, Verónica. Si piensas que puedes ir a las autoridades, estás cometiendo un error fatal». «Ya he ido a las autoridades, José», anunció ella. «De hecho, están escuchando esta conversación ahora mismo». José palideció, su mirada recorriendo frenéticamente la habitación. «Estás mintiendo». «Compruébalo tú mismo», desafió ella señalando su oído. «La fiscal Mónica Salgado está afuera con un equipo completo. Tienen la memoria USB con los documentos que fotografié de tu caja fuerte. Tienen la grabación de tu llamada de hace unos minutos, ordenando que nos den una lección a Adrián y a mí». José se abalanzó sobre ella,
Pero Verónica estaba preparada. Se apartó ágilmente, derribando una lámpara en el proceso. El estruendo resonó en la mansión silenciosa. «¡Maldita campesina!», gritó José fuera de sí. «¿Crees que puedes vencerme? ¿A mí? ¿Sabes cuánta gente he destruido para llegar donde estoy?» «Lo sé perfectamente», respondió ella. «Y por eso estoy aquí, para asegurarme de que no destruyas a nadie más». En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. 2 agentes de la fiscalía entraron con armas en alto. «José Alcázar queda detenido por lavado de dinero, asociación delictuosa y amenazas», anunció Mónica Salgado, entrando tras ellos. «Tiene derecho a guardar silencio». José miró a Verónica con odio puro mientras los agentes lo esposaban. «Esto no termina aquí», amenazó. «Tengo contactos, recursos». «Tus contactos están siendo arrestados en este momento», interrumpió Mónica. «Operación simultánea en 5 estados. El cártel de Jalisco recibió un golpe del que tardará en recuperarse». Mientras sacaban a José del estudio, Verónica se acercó a él una última vez. «Sabes, José, ser campesina no es un insulto», dijo con dignidad. «Mi abuelo era campesino y me enseñó algo que tú nunca entenderás, que la verdadera fuerza no está en humillar a los demás, sino en levantarse cuando te han humillado». Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de declaraciones, audiencias y titulares de prensa. Empresario prominente vinculado al narco. Esposa heroína desenmascaró red de lavado de dinero. El imperio Alcázar se desmorona. La operación había sido un éxito rotundo para la fiscalía, desmantelando una importante red de lavado de dinero que operaba bajo la fachada de empresas legítimas. Verónica, sentada en la terraza del apartamento de Adrián, contemplaba la Ciudad de México bajo el sol de la tarde. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire mientras repasaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. «¿En qué piensas?», preguntó Adrián, sentándose frente a ella con 2 tazas humeantes. «En lo rápido que puede cambiar la vida», respondió ella aceptando el café. «Hace un mes estaba atrapada en un matrimonio tóxico, fingiendo ser alguien que no soy. Ahora eres la mujer que salvó a Innova Solutions», completó Adrián con una sonrisa. «La junta directiva quiere ofrecerte el puesto de CFO. Considerando tu ojo para detectar inconsistencias financieras, creo que eres perfecta para el cargo». Verónica lo miró sorprendida. «¿Hablas en serio?». «Completamente. La empresa necesita reconstruirse, limpiar su imagen. ¿Quién mejor que tú para asegurarse de que todo se haga correctamente esta vez?». Ella soltó una risa suave, incrédula ante el giro que había dado su vida. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo después de un momento. «Durante años, José intentó mantenerme alejada de los negocios porque temía que descubriera sus secretos, y al final fue precisamente eso lo que causó su caída. Subestimó a la mujer brillante con la que se casó», comentó Adrián. «Un error que no pienso cometer». Sus miradas se encontraron brevemente, y algo indefinido flotó entre ellos. No era romance, no todavía, sino el reconocimiento mutuo de 2 personas que habían atravesado juntos una tormenta y habían sobrevivido. El teléfono de Verónica sonó, interrumpiendo el momento. Era Mónica Salgado. «Verónica, tengo noticias», dijo la fiscal sin preámbulos. «José ha accedido a colaborar. Está proporcionando nombres, fechas, ubicaciones, todo a cambio de una reducción en su condena». «¿Y eso qué significa para nosotros?», preguntó Verónica, poniendo el altavoz para que Adrián pudiera escuchar. «Significa que la amenaza ha disminuido considerablemente. La mayoría de sus cómplices están bajo custodia o prófugos, pero aún así recomendaría mantener ciertas precauciones de seguridad, al menos por un tiempo». Cuando terminó la llamada, Verónica se quedó pensativa. «¿Crees que algún día podremos vivir sin mirar sobre nuestro hombro?», preguntó a Adrián. «Lo creo», respondió él con convicción. «Este país está lleno de gente valiente como tú, como Mónica, personas dispuestas a enfrentarse a los poderosos. Poco a poco, estamos cambiando las cosas». Verónica miró hacia el horizonte de la ciudad, donde los rascacielos se recortaban contra el cielo del atardecer. La misma ciudad que había sido testigo de su humillación pública, ahora presenciaba su renacimiento. «¿Sabes qué me dijo mi abuela antes de morir?», comentó recordando a la anciana oaxaqueña que había sido su mayor inspiración. «Mijita, recuerda que nuestra sangre es de guerreras zapotecas.
Nunca agaches la cabeza ante nadie. Una mujer sabia, sonrió Adrián. Me llevó demasiado tiempo entenderlo, admitió Verónica, pero ahora, por fin, puedo honrar sus palabras. 2 semanas después, Verónica se encontraba en la sala de juntas de Innova Solutions, ahora como directora financiera de la empresa. Los inversores habían sido reacios al principio, pero la transparencia con la que se había manejado la crisis y la determinación de Verónica para reconstruir la reputación de la compañía habían ganado su confianza. Ricardo Fuentes, quien sorprendentemente no había abandonado por completo la idea de colaborar con Innova, se encontraba sentado frente a ella. «Debo admitir que estoy impresionado, Verónica», dijo el ejecutivo. «Han logrado estabilizar la empresa en tiempo récord». «Teníamos una base sólida», respondió ella. «El problema nunca fue el producto o el equipo, sino la corrupción en la cúpula». Y hablando de equipos, Ricardo consultó sus notas. «Veo que has contratado a varios profesionales de Oaxaca para el Departamento de Desarrollo. Talento hay en todas partes», afirmó Verónica con orgullo. «Solo hay que saber reconocerlo». Cuando la reunión terminó, Adrián la esperaba en el pasillo. «¿Cómo fue?», preguntó ansioso. «GlobalNet está reconsiderando la inversión», respondió ella con una sonrisa victoriosa. «A menor escala, por supuesto, pero es un comienzo». Caminaron juntos hacia la oficina de Verónica, ahora ubicada junto a la del CEO. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad. «Por cierto», dijo Adrián, deteniéndose en la puerta, «¿has visto el último titular sobre José?». Verónica negó con la cabeza. «Intento no seguir las noticias sobre él. Ha sido sentenciado a 15 años», informó Adrián, «con posibilidad de reducción por cooperación, pero aún así pasará un buen tiempo tras las rejas». Verónica asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. No por José, sino por los años perdidos, por la vida que podría haber tenido si hubiera encontrado el valor para enfrentarlo antes. «¿Sabes qué me preguntó cuando fui a firmar los papeles del divorcio?», dijo, recordando su último encuentro cara a cara con José. «Me preguntó si todo esto había sido una venganza planeada desde el principio. ¿Y qué le respondiste?». «Que no, que nunca planeé su caída. Simplemente me cansé de aceptar la mía». Adrián sonrió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. En ese momento sonó el teléfono en la oficina de Verónica. Era su asistente, informándole que los nuevos programadores de Oaxaca habían llegado para la orientación. «Debo irme», dijo ella enderezando su postura. «Tengo una empresa que reconstruir y un ejemplo que dar». Mientras Verónica se alejaba por el pasillo, Adrián la observó con admiración. La mujer que había sido silenciada y menospreciada ahora caminaba con la seguridad de quien ha encontrado su voz y no piensa volver a perderla. En la sala de conferencias, 5 jóvenes oaxaqueños aguardaban nerviosamente. Verónica entró con paso decidido y les sonrió. «Bienvenidos a Innova Solutions», dijo en zapoteco, su lengua materna que había dejado de hablar por insistencia de José. «Aquí nadie los llamará jamás campesinos. Aquí serán valorados por su talento, su esfuerzo y su integridad, porque esos son los valores sobre los que reconstruiremos esta empresa». Y mientras les explicaba la visión de la nueva Innova, Verónica sintió que por fin el silencio impuesto durante tantos años se había roto definitivamente, dejando espacio para una voz que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para hacerse oír.